Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Elgi. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. One Shot. El amor no tiene límites, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo 54, 69 minutos. Hola a todos. Tengo una publicación de encargo aquí para que la lean. Esta es de Gamabiro, así que si se encuentran con él, díganle gracias, hola o lo que quieran. En otras noticias, he restablecido una cuenta en ese sitio que usan los patrocinadores. Si quieres material exclusivo mío o acceso anticipado a otras cosas que publico, busca las historias de Elgi allí. También soy un miembro activo del servidor Goat en Discord con un montón de otros lectores y escritores de fanficción. Si quieres echarle un vistazo, la invitación está justo debajo de esto, o lo más cerca que puedas llegar en fanficción, ya que odia los enlaces. /invitar /dv9hh5zd5f. Continuemos entonces con la historia. El amor no tiene límites. Annabeth Chase siempre había pensado que disfrutaría de la paz que siguió a la Segunda Guerra con los gigantes. En cambio, la derrota de Gea había sido una experiencia agridulce. Se habían perdido amigos. El mundo había cambiado de manera irrevocable, pero, sinceramente, a veces parecía que nada había cambiado en absoluto. Los semidioses seguían luchando contra monstruos. También morían en el proceso. Los dioses eran algo más atentos y quizás incluso un poquito más amables que antes de todo aquello. Seguían siendo seres inmortales, por lo que la vida de la mayoría de los semidioses transcurría como un momento solitario. Annabeth había intentado distraerse de los sentimientos de estancamiento que había comenzado a sentir desde el final de la guerra. Había trabajado en una gran cantidad de proyectos diferentes. Sin embargo, ninguno de ellos duró lo suficiente como para ocupar espacio en sus pensamientos inquietantes durante mucho tiempo. Por lo menos, nunca estuvo sola en sus luchas. Parecía que la mayoría de los demás sobrevivientes sentían lo mismo que ella. Juntos, las cosas no eran tan malas, pero tampoco eran perfectos. Nada dura para siempre y, con el tiempo, incluso las cosas que parecían sólidas y actuaban como anclas para los sobrevivientes se desgastaron. No por tensión, sino más bien por simples problemas mortales. Ella no había sido la primera en experimentar eso. Más bien habían sido Jason y Piper. Los dos lentamente se fueron alejando o dándose cuenta de que estaban menos destinados el uno al otro de lo que habían pensado. Llevó tiempo, pero al final se aferraron a una excusa y culparon a Hera por su intromisión, lo que hizo que su relación se hundiera en una espiral descendente. Hera se había sentido ofendida por la idea, pero afortunadamente tanto Jason como Piper eran lo suficientemente populares después de sus actos con la profecía como para que no valiera la pena atacarlos por capricho. La ruptura de Jason y Piper había parecido un pequeño detalle más en su momento, pero ahora Annabeth se preguntaba si sería el equivalente a abrir la caja de Pandora. De repente, todos sintieron la necesidad de un cambio. Algunos semidioses habían emprendido aventuras insensatas a quién sabe dónde. Otros habían desaparecido en su trabajo. Los más sabios parecían haber adoptado una especie de vida pseudonormal y habían hecho todo lo posible por dejar atrás su vida secreta como parte divina. Incluso Annabeth y Perky habían sentido esa sensación de inquietud, ese extraño desagrado por la normalidad por la que habían luchado con tanto ahínco. No hubo peleas. Ninguno de los dos había engañado a su pareja ni había querido a otra persona en ese momento. Simplemente ya no estaban contentos. Ninguno de los dos. Ambos habían llorado por eso también, pero eso era de esperarse cuando te dabas cuenta de que ya no amabas a alguien como antes y esa persona no había hecho nada para causarlo. Al menos todavía se preocupaban el uno por el otro. Posiblemente más que cualquier otra persona. Había roto con Perky hacía poco más de un año. Él había hablado recientemente con ella sobre alguien que había conocido, una ninfa del mar, pero una chica decente por lo que Annabeth pudo notar. Ella les había dado todo su apoyo y esperaba que pudieran ser felices juntos. La llamada la hizo empezar a pensar en su propia vida romántica, que era básicamente inexistente. No fue por falta de intentos de otros. Incluso Apolo había aparecido de forma muy incómoda un par de veces para coquetear con ella. Era atractivo, pero eso le resultaba increíblemente desagradable. Aún así, no fue tan malo como cuando Ares intentó tantear el terreno.
Eso había sido increíblemente asqueroso. No es que quisiera ese tipo de atención, pero el romance era algo que echaba de menos. Annabeth Chase se sentía sola. Afortunadamente, ya tenía en la mira a alguien con quien podía verse feliz. Un semidios que había demostrado ser muy hábil para sobrevivir en su mundo. Ese era un rasgo imperativo para cualquier relación con un semidios. Lo que era más importante para Annabeth, el chico que tenía en mente ya había demostrado su valía en ese aspecto y era un veterano de los recientes conflictos que habían librado contra las fuerzas de Cronos y Gea. Un poco más joven que ella, Annabeth lo había vigilado de cerca. Después de todo, él estaba en su cabina. Naruto era uno de los líderes prometedores entre los mestizos del campamento. Ella ya lo había considerado mentalmente como uno de los campistas más confiables mucho antes. Poco a poco eso había cambiado, ya que ella había trabajado directamente con él. Hoy planeaba finalizar su plan para él. No era su plan personal. No era tan atrevida como para abordar a su hermano menor y obligarlo a tener una relación. De hecho, dudaba un poco en actuar según sus deseos personales con respecto a él debido a ese pequeño detalle. Hoy estaría ultimando su ascenso al puesto de jefe de la cabaña 6. Tenían una misión preparada y ella planeaba que él la ayudara. No exactamente una misión, solo una tarea de eliminar algunos monstruos que se habían vuelto demasiado arrogantes y se habían acercado cada vez más a lo que el campamento mestizo había considerado su zona verde personal en Nueva York. Con suerte, no habría demasiados problemas y finalmente podría delegar algunas de sus responsabilidades en alguien de confianza. Había asumido muchas responsabilidades en los últimos años. Otra razón por la que prácticamente no tenía vida social era debido a sus numerosos trabajos. Annabeth. La voz de Naruto finalmente la sacó de sus pensamientos, haciéndola parpadear mientras regresaba al mundo de la conciencia. ¿Eh? Respondió ella muy inteligentemente. ¿Estás bien? Me llamaste aquí y cuando entré dijiste que teníamos una misión y luego te quedaste mirándome fijamente, dijo el chico rubio mientras se movía un poco incómodo frente a ella. Un par de sus hermanos se rieron entre dientes cerca, pero apartaron la mirada rápidamente cuando Annabeth les lanzó una mirada fulminante. No estaba dispuesta a soportar sus miradas cómplices y sus risas como las que había tenido con Perky. Especialmente cuando estaba bastante segura de que Naruto estaba a punto de darse cuenta de que ella estaba interesada en él cada vez que hablaban entre ellos. Tal vez eso sería lo mejor. Entonces podría dejar de destrozarse la mente dándole vueltas al tema todo el tiempo. Realmente se estaba volviendo patética en su propia opinión. Se ha ido otra vez. Naruto suspiró molesto, sacándola de su enojo. ¿Qué le pasaba hoy? Tal vez sea tu legado de sangre. Afrodita puede tener ese efecto en las personas, señaló una de sus hermanas antes de agacharse en una esquina mientras Annabeth se levantaba de su silla. No haría nada malo contra ellos por ponerla a prueba de esa manera, pero les asignaría trabajo extra, y nadie quería eso. Bien, murmuró Naruto antes de aclararse la garganta. ¿Podemos empezar con esto, Annabeth? Tengo algo de trabajo que hacer si no me necesitas de verdad. Te necesito para una misión, dijo Annabeth para corregirse ante el sonido de las risitas de niños y niñas a la vuelta de la esquina. Naruto se puso un poco más erguido ante esa información. Era un héroe tanto como cualquier otro campista y, al ser un hijo de Atenea, tenía el mismo deseo que los demás de devolver a los monstruos a su lugar. De hecho, tal vez un poco más. Si bien cada hijo de los dioses tenía rasgos que obviamente pertenecían a su padre, algunos tenían uno o dos rasgos más que otros. Se consideraba que Annabeth tenía un equilibrio bastante bueno en lo que respecta a su madre. Era tanto una arquitecta como una guerrera y una pensadora. Naruto era un guerrero en todos los aspectos. No es que fuera un holgazán en otros aspectos, pero cuando se trataba de pelear o de estrategia entre los miembros de la cabaña 6, Naruto era bastante talentoso. Lo que en realidad significaba algo, ya que, en comparación con los demás, todos los miembros de la cabaña 6 eran bastante talentosos en esas cosas. ¿Ya estás interesado?, bromeó ella, logrando que él le devolviera la sonrisa. ¿Qué estamos buscando? No es nada grave, la mayoría de los monstruos aprendieron lo suficiente después de la guerra como para darnos algo de espacio. Algunos de ellos simplemente se vuelven demasiado arrogantes de vez en cuando. Creo que lo dejaré como una sorpresa hasta que al menos estemos en camino, dijo Annabeth mientras se movía para comenzar a recoger sus cosas. Espera un momento.
Quiero tomar una ducha y si no le aviso a algunos familiares que me voy, lo pagaré durante mucho tiempo en la otra vida, dijo Naruto mientras comenzaba a salir de la habitación. Annabeth hizo una pausa y asintió. Era una muy buena idea. Incluso si el área a la que se dirigían estaba relativamente cerca y se consideraba una zona segura para su gente en su mayor parte, había aprendido de suficientes experiencias que cualquier cosa podía pasar más allá de los límites del campamento. Una ducha y un poco de ropa limpia estaría bien en caso de que de alguna manera se las arreglaran para terminar varados en la carrera o revolcándose en la inmundicia. Ocurrencias habituales al tratar con monstruos. Creo que voy a cambiarme de ropa y a ducharme. Te veré en la casa grande después, dijo Annabeth. ¿Tú eres el jefe?, gritó Naruto antes de irse con un gesto por encima del hombro. Naruto no tardó mucho en reunir su equipo. Desde la guerra, se habían producido algunos cambios en lo que se consideraba el equipo habitual para tareas como las que él y Annabeth estarían haciendo. Todavía necesitaban mimetizarse en gran medida con el mortal promedio, pero ese requisito se había relajado un poco. Se volvió típico que, siempre que pudieras salirte con la tuya, podías llevarlo contigo. Se habían perdido demasiadas personas en el campamento como para no considerar la necesidad de armas y armaduras más pesadas al emprender una misión. Ahora no era raro que las patrullas, que barrían regularmente las áreas circundantes del campamento Alflot parecieran casi caballeros. Quizás una versión de juego de rol de fantasía. Es gracioso teniendo en cuenta que vivían en un mundo real lleno de magia y monstruos. El rubio resopló ante ese pensamiento por un momento mientras sellaba su resistente mochila llena de comida y agua adicionales, así como ropa seca de repuesto rematada con una lona enrollada y una cuerda. Todavía estaba un poco húmedo, ya que se había apresurado a secarse después de la ducha. Había tenido la ducha de chicos para él solo, lo cual era algo poco habitual, así que tal vez se había tomado unos minutos extra para disfrutar de la paz y la privacidad. Sin embargo, ahora estaba un poco apretado de tiempo. Ni siquiera se había despedido todavía. Había más posibilidades de que terminara muerto si no lo hacía, que si olvidaba empacar la elegante camisa de malla de bronce celestial que usaba entre sus capas. Finalizando su empaque atando un shipos con hojas de hoja en el costado de la mochila antes de deslizar sus dagas preferidas en fundas ocultas a lo largo de su cuerpo, Naruto agarró el regalo que había recibido de su madre después de la batalla de Nueva York y se fue de la cabaña 6 hacia una cabaña diferente. A diferencia de sus primos romanos, que disfrutaban regularmente de miembros heredados en sus filas, los griegos rara vez tenían campistas que llenaran ese puesto. Aún más raro entre ambos grupos eran los personajes como Naruto, hijo de Atenea y nieto de Afrodita. Tenía un estatus especial en el campamento. No es que lo trataran de manera diferente. En todo caso, solo le confería más responsabilidades. Después de todo, en la mente de todos los demás, ¿quién mejor para actuar como diplomático o negociador que un hijo de la sabiduría y el legado del deseo? Desafortunadamente, las cosas no resultaron tan perfectas así. Por mucho que sus compañeros de campamento e incluso sus compañeros de cabaña afirmaran que tenía un talento natural para la persuasión y otras artes relacionadas con el uso del habla, Naruto prefería poner una espada o un puño en un problema y resolverlo de manera definitiva. Había sido uno de los más fervientes partidarios de llevar la lucha a los romanos en el reciente malentendido. No es que sintiera que alguien debería culparlo. Los bastardos avergonzaron a su madre y merecían algún castigo. Lástima que le devolvieran la estatua de su madre antes de que pudiera realmente hincarles el diente. No, espera, gracias a Dios la estatua de su madre había sido devuelta antes de que realmente pudiera hincarles el diente. Habría sido más difícil luchar contra las fuerzas de Gea si él y sus hermanos hubieran liderado al resto de los campistas para plantar a todos los romanos en tumbas poco profundas. Además, algunos de ellos no eran tan malos, supuso. Había un hijo de Ultio del campamento Júpiter al que Naruto despreciaba positivamente, pero aparte de él, habían terminado estando bien. Sacudió esos pensamientos de su cabeza mientras saludaba con la mano a un par de sus tías que descansaban afuera de la brillante cabaña 10 de color rosa dedicada a su abuela Afrodita. Oye, Naruto, ¿vas a salir a algún lado? Pareces estar listo para una guerra en miniatura o algo así, comentó uno de ellos. Sí, una espada grande y algunas armas extra, es un poco exagerado, ¿no? Bromeó el otro, lo que lo hizo resoplar y poner los ojos en blanco. Sus tías eran hermosas y les encantaba coquetear con ellas. Sin embargo, hacía tiempo que había aprendido que rara vez querían decir algo más que comentarios superficiales.
El sentido general del humor provocativo y sugerente parecía más un requisito formal para conversar con las hijas de Afrodita que un coqueteo real. La mayoría de las veces, de todos modos, había una que era diferente. Algo así. Ya sabes lo que dicen, aquellos que no se preparan para fracasar, dijo Naruto mientras se detenía para mirarlos. Puede que fueran tías, pero todas eran de sangre divina aquí en el campamento mestizo y, por lo tanto, estaban emparentadas. No tuvo ningún problema en escanear los productos y ellas tampoco, ya que le devolvieron la sonrisa de aprobación. ¿Qué nerd dijo eso? Se burló una de las chicas sabiendo que ofendería su lado Atenea. Benjamin Franklin, murmuró con un suspiro. ¿El jefe está en casa? Las chicas se rieron mientras lo miraban fijamente. Eso lo confundió un poco. Sabía que se había perdido algo que no había dicho, pero por alguna razón no podía entenderlo. Una leve sensación de frustración se filtró en su mente por un momento antes de parpadear y volver a concentrarse en ellas. ¿Sabes? Piper te estaba esperando hace un rato. Dijo algo sobre que le prometiste algún tipo de masaje o ir a la playa y frotarle aceite bronceador en la espalda, dijo una de las chicas. Parpadeó un momento y trató de recordar si le había prometido algo parecido, pero no pudo. Debieron haberlo confundido con uno de los otros muchachos de su cabaña. Yo no, al menos no esta vez. Quizá cuando regrese ella se interese. ¿Está dentro de la cabaña?, preguntó. Las chicas intercambiaron una mirada y una pequeña risita. Claro, incluso si no fueras tú, estoy seguro de que ella ha estado deseando charlar contigo durante un tiempo. Alegra sus días bastante. Después de que ella y ese romano rompieron, ella siempre parece un poco triste, dijo el primero. Al menos hasta que recuperes la conciencia, añadió el segundo. Bueno, espero poder alegrarle el día lo suficiente como para aguantar un par de horas más. No sé cuánto tiempo estaré fuera en la misión. Nunca se sabe con cosas así, respondió Naruto antes de despedirse de ellos y dirigirse a la puerta. A diferencia de algunos a quienes Lady Afrodita les prohibió descaradamente entrar en la cabaña 10, Naruto siempre fue bien recibido. De hecho, la puerta se abrió sola y casi sintió como si un poco de viento lo empujara por la espalda para entrar al edificio un poco más rápido. Quizás así fue, porque si hubiera sido más lento se habría perdido lo que vio. Piper Clean se quedó congelada en su lugar mientras se secaba después de ducharse. Claramente, las otras chicas se habían ido de la cabaña para darle suficiente privacidad para secarse y cambiarse en el área de dormir de su casa. Obviamente, tampoco le habían advertido a Naruto por esa razón exacta. Normalmente, él intentaba ser un caballero, pero Naruto no era inmune a la atracción natural de sus ojos hacia la figura de la chica que tenía frente a él. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente para él, Piper seguía oculta tras su toalla. A pesar de eso, la piel bronceada y brillante que quedaba expuesta parecía extenderse eternamente. Suave y solo estropeada por una pequeña cicatriz aquí y allá, cada una de las cuales solo aumentaba su atractivo. Sus curvas permanecían envueltas firmemente en la toalla, pero no dejaban absolutamente nada a la imaginación. La fina tela blanca estaba húmeda por el uso y apenas cubría sus pechos y envolvía su esbelta cintura antes de terminar justo debajo de donde se ensanchaban sus caderas. Naruto estaba seguro de que si ella se hubiera inclinado un poco, se habría encontrado con algo más que el pequeño atisbo de sus suaves nalgas asomándose por la costura de la toalla. Debajo de esas largas piernas se veían muslos musculosos, pero femeninos que eran perfectamente gruesos y se extendían hasta unos delicados pies. Uno de ellos golpeaba suavemente el suelo, lo que hizo que sus ojos se dirigieran de golpe al rostro de Piper. No es que eso sirviera de mucho. Los diminutos rastros de agua aún corrían por su cabello y por su rostro, y sus ojos lo tenían envuelto casi tanto como los hombros expuestos, acariciados benignamente por los mechones sueltos de su cabello que colgaban allí. Tragó saliva con fuerza antes de toser cuando ella lo sacó de su pequeño aturdimiento al aclararse la garganta. Bueno, al menos sé que puedo llamar tu atención, Naruto, dijo Piper, actuando mucho más audazmente de lo que estaba acostumbrado mientras caminaba hacia él a pesar de su falta de ropa. Mierda, ¿puedo ir y darte la oportunidad de vestirte?, espetó tratando de ocultar su mirada fija de un momento antes. ¿Por qué? No me da vergüenza, en todo caso, me alegra mucho que hayas parecido disfrutar tanto del espectáculo. Normalmente eres mucho más hablador cuando vienes a verme. Le sonrió, luciendo tan inocente como seductora. Bueno, quiero decir. Quiero decir que no es como si te viera así todo el tiempo.
Naruto tartamudeó un poco antes de tragar una cantidad repentinamente grande de saliva. Piper se acercó a él con paso tranquilo, apretando la toalla con las manos como para evitar que se le resbalara. La acción también hizo que la tela se apretara lo suficiente contra su piel para que él pudiera distinguir fácilmente la forma y el contorno de sus pechos y la cintura bien formada que se escondía debajo. Sus dedos juguetearon con el lugar donde la toalla estaba doblada sobre sí misma para evitar que se cayera, como si estuviera debatiendo si soltar la prenda de tela por completo. ¿Sientes que te has estado perdiendo algo? Me he esforzado mucho durante las últimas semanas para dejar en claro mi postura al respecto. Tal vez mi madre me esté ayudando un poco con el tiempo para que pueda superar esa cabeza dura tuya, dijo Piper con una sonrisa burlona y un brillo en los ojos. Ella hizo una pausa en su avance y extendió la mano para agarrar la mano de Naruto y levantarla hacia su toalla. Por otra parte, preferiría que fueras tú quien diera el primer paso. Naruto sintió que intentaba alcanzar el borde de la toalla que se encontraba debajo de su clavícula, hasta el punto de que con las puntas de sus dedos apartó un par de gotas de agua que se habían acumulado allí. Luego, se apartó, lo que provocó que ella frunciera el ceño y apretara un poco más su muñeca. Creo que estoy siendo bastante clara aquí, Naruto, dijo con firmeza. Sí, pero ese es el problema, esto parece un poco fuera de lugar, dijo mientras luchaba por no saltar sobre la hermosa hija de Afrodita. ¿Qué? Tómate un momento y piensa. Estoy bastante seguro de que sentirás que tu madre o tal vez tu hermano piadoso están haciendo algo aquí. Algo así como lo que Lady Era hizo contigo y Jason, dijo Naruto mientras finalmente liberaba su mano. Piper lo miró sin comprender antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa y luego se abrieran para una carcajada que Naruto nunca esperó que saliera de sus labios. Parecía estar completamente incrédula de algo, pero antes de que pudieran continuar, la puerta de la cabaña 10 fue prácticamente pateada por Annabeth de todas las personas que tenían a dos hijas de Afrodita muy furiosas, luciendo algo de hinchazón detrás de ella. Piper, Annabeth prácticamente siseó mientras irrumpía en la cabaña. Annabeth, respondió Piper antes de detenerse para ver si Afrodita le haría algo a la semidiosa que había invadido la cabaña. Cuando se dio cuenta dolorosamente de que nada iba a pasar, Piper puso los ojos en blanco y resopló con humor burlón. Se alejó de los dos hijos de Atenea y se dirigió hacia su ropa que había dejado sobre la cama. Parece que mamá ha encontrado algo con que entretenerse, Piper frunció el ceño mientras se agachaba detrás de una fina sábana de tela para vestirse. Naruto miró las sombras a través de la sábana mientras Piper dejaba caer la toalla y comenzaba a ponerse unas bragas de aspecto muy fino, luego un par de pantalones cortos que parecían más bien un par de bragas. Bueno, al menos te diste cuenta de que ella estaba haciendo algo. Odiaría que pasara algo y que nos diéramos cuenta de que tu madre nos estaba obligando a hacerlo, dijo Naruto claramente aliviado. Por el resoplido que soltó Annabeth y el suspiro que se le escapó a Piper, Naruto se dio cuenta de que había dicho algo que no le había salido como esperaba. La sombra de Piper dejó caer su rostro entre sus manos antes de sacudir la cabeza. Buena suerte en tu misión, Naruto. Intenta hacerte un tiempo para visitarme cuando hayas terminado de jugar con tu hermana, dijo Piper. Naruto parpadeó pero asintió lentamente. Claro. Nos vemos luego. Él y Annabeth abandonaron la cabaña 10 rápidamente después de eso. Las chicas de afuera entraron corriendo tan pronto como desalojaron el lugar y cerraron la puerta de golpe detrás de ellas. Naruto se giró para mirar a su hermana después de eso, pero ella parecía estar bastante satisfecha consigo misma y se concentró frente a ellos hacia una camioneta que los esperaba. Annabeth, ¿no son Piper y tú muy cercanas? Parecían listas para matarse, señaló Naruto. Piper es una de mis mejores amigas, Naruto. No te preocupes, ella y yo tenemos ciertos asuntos privados de los que hablamos y esa pequeña interacción las involucraba a ellas. Annabeth literalmente desestimó su pregunta mientras hablaba. No puedo evitar sentir que me involucra también, murmuró Naruto. TSK, Naruto, eres un hijo de Atenea. Realmente deberías usar más tus dones. No seas estúpido, respondió Annabeth. Y ahora siento que me están engañando. No es que nada vaya a cambiar, puedo entender la indirecta. Naruto se encogió de hombros. Ni siquiera si te da una bofetada en la boca, gruñó Annabeth en voz baja. ¿Qué?
Nada, solo súbete al auto, espetó antes de subirse al asiento del conductor y poner en marcha el vehículo. Estaba bastante seguro de que había logrado molestarla hace un momento, lo que significaba que iba a estar deseando disfrutar de un divertido e incómodo viaje en coche durante un tiempo. Al menos podía matar algunos monstruos y, cuando se relajaba, Annabeth era una de las personas con las que prefería pasar el rato en el campamento. El tiempo a solas podía ser genial. El viaje tomó más tiempo del que Naruto esperaba. El destino estaba más lejos de lo que había pensado y se habían visto obligados a tomar algunos caminos secundarios, debido a las obras en las carreteras principales. Como era habitual, su suerte ya estaba empezando a resentirse en el momento en que dejaron los límites del campamento. Al menos, Annabeth tuvo tiempo de sobra para superar la interacción de antes. No es que Naruto se diera cuenta del problema. Su abuela jugaba a sus juegos como lo hacían todos los dioses, incluida su madre. Annabeth, entre todas las personas, sabía cómo Atenea podía caer en ese mismo espacio manipulador. Parecía injusto que se enojara tanto con Piper por ser manipulada y jugar con ella de la misma manera. Por otra parte, tal vez se debía a que su hermana lo protegía. Había estado intentando acercarse a él últimamente. De hecho, últimamente sentía que la mayor parte de su tiempo se repartía entre Annabeth y Piper, irónicamente. En el caso de Annabeth, se sintió un poco mal por no haber hecho un mayor esfuerzo. Sabía que estaba sobrecargada con su trabajo en el campamento. Además, parecía mucho más afectada por su ruptura con Perky de lo que estaba dispuesta a dejar que los demás supieran. Puede que haya sido mutuo, pero ambos héroes habían quedado bastante destrozados después. Al mirarla desde su asiento en el coche, Naruto se fijó en la apariencia de la niña mayor. Llevaba el pelo recogido en un moño y no pudo evitar pensar que eso hacía que sus rasgos fueran aún más llamativos. Como la mayoría de los hijos de Atenea, Annabeth era rubia y tenía ojos de un azul grisáceo. Rasgos bastante atractivos por sí solos, pero combinados con el bronceado que tenía por el tiempo que pasaba al sol como casi todos los semidioses, era realmente impresionante. El puñado de cicatrices que acababa de añadir a eso en su mente. ¿Qué pasa?, le preguntó, haciéndole parpadear antes de aclararse la garganta. Me preguntaba cuándo planeabas revelar el resto de la información que estás ocultando. Quiero decir, ni siquiera sé qué estamos buscando. Dijiste que fuéramos a matar algunos monstruos y me metiéramos en el auto, explicó Naruto con un poco de humor. Nada grave, se encogió de hombros. ¿Significado? Lo que significa que los dos hijos de Atenea deberían poder manejarlo con bastante facilidad y disfrutar de un momento agradable libres de tareas y trabajo en el campamento, insistió Annabeth. De repente recuerdo tu genialidad y por qué todos te seguimos a cualquier parte. Por favor, deja que el viaje dure lo máximo posible. Naruto se rió entre dientes, recibiendo una sonrisa de ella. Pensé que te sentirías así. Imagínate mi carga de trabajo. Afortunadamente, había algunas personas en el campamento que no tenían sus agendas tan ocupadas como para evitar tener que asumir el trabajo que les faltaba en esta misión tan importante. Impresionante, dijo Naruto con una sonrisa mientras Annabeth volvía la mirada hacia la carretera. Continuaron por el camino un poco más antes de que Annabeth finalmente se desviara hacia un camino viejo que no tenía el mismo nivel de mantenimiento que el camino que habían estado usando. De vez en cuando, entre la línea de árboles cercana a la carretera, se asomaban viejos marcos de carteles publicitarios olvidados hacía tiempo. Sin embargo, al continuar, terminaron girando hacia una carretera aún más deteriorada. Allí la hierba y las malas hierbas brotaban entre las amplias grietas del pavimento y el árbol crecía lo suficientemente cerca de la carretera como para que sus ramas se enredaran entre sí formando un espeso dosel que los ahogaba en sombras oscuras. Era temprano por la tarde, pero Annabeth todavía encendió las luces delanteras del vehículo. Los pequeños detalles, como tener una licencia de conducir, están realmente subestimados, señaló Annabeth. No es broma. Esto definitivamente es mejor que caminar. Además, solo puedo imaginar lo duro que sería caminar por este camino. A esta altura, prácticamente es grava, comentó Naruto mientras pasaban por otro bache profundo y salpicaban barro por el panel trasero de su auto. Annabeth resopló por un momento. ¿Qué?, preguntó curioso por saber qué le parecía gracioso. No es nada. Bueno, simplemente que viajar a pie definitivamente no es la peor forma en la que he viajado en el pasado, explicó. Tienes que darme más detalles que eso, ¿sabes?, dijo Naruto mientras se giraba en su asiento para ver mejor a su compañero. Durante mi primera misión, cuando tenía 12 años, tomamos un autobús, comenzó Annabeth.
Un autobús no es tan malo. Es cuando 3 furias suben a bordo después de ti, dijo con una sonrisa burlona que lo hizo hacer una mueca de dolor y aspirar aire entre los dientes. Sí, vale, puedo ver que eso apesta un poco. Annabeth resopló ante eso. Logramos destrozarlo y sacar a todos, pero la potencia máxima convirtió la cosa en un espectáculo de fuegos artificiales. Naruto parpadeó por un momento antes de mirar hacia el cielo. Eso fue por la misión con Perky, ¿verdad? No has cometido ningún acto que pudiera molestar a los jefes últimamente, ¿verdad? Preguntó. Annabeth giró la cabeza para lanzarle una sonrisa burlona. Quién sabe, es un poco difícil saber en qué estado de ánimo están. Oh, mierda. Comenzó a bromear Annabeth antes de gritar de miedo y dar un tirón al volante para intentar evitar el vehículo averiado en la calzada. El coche rebotó a través del camino irregular antes de caer en la zanja y subir por el otro lado y estrellarse contra uno de los grandes árboles que había allí. Al detenerse de inmediato, el coche se levantó un poco del suelo por el impacto antes de volver a caer al suelo. El motor se había plegado como un acordeón y estaba echando vapor y humo mientras todo se apagaba. En el interior de la cabina, todo había sucedido tan rápido que ninguno de los dos semidioses tuvo más que un instante para intentar prepararse para el choque. No se desplegaron los airbags de su pequeño cacharro y los cristales de las ventanillas y del parabrisas estallaron y cayeron sobre los dos jóvenes héroes. Los fragmentos de vidrio no fueron tan dolorosos como la repentina fuerza de la inercia que lo detuvo de inmediato. La cabeza de Annabeth rebotó contra el volante, mientras que Naruto sintió que su propia cabeza rebotaba contra el marco de la puerta antes de golpear los restos de la ventana del lado del pasajero. También sintió que sus dientes se hundían profundamente en su lengua y que inmediatamente la sangre comenzaba a brotar dentro de su boca. Al menos llevaban abrochados los cinturones de seguridad, aunque les dejaran un gran moretón en la cintura y el pecho. Aturdido por el choque, Naruto fue el primero en recuperar el equilibrio y giró la cabeza hacia un lado para ver cómo estaba su hermana. Casi se arrepintió de la acción cuando un vidrio se rompió en un costado de su cabeza y en su cuello. Al menos estaba feliz de ver que Annabeth respiraba y estaba despierta. El feo corte en su frente causado por el volante ahora destrozado parecía doloroso, pero ella lo estaba cuidando como él la cuidaba a ella. ¿Estás bien?, preguntó simplemente mientras intentaba quitarse el cinturón de seguridad. Ese sí. No es lo peor que he vivido, gruñó mientras se quitaba el cinturón y presionaba suavemente con los dedos la herida que tenía en la frente. La gloriosa vida de los hijos de los dioses, murmuró Naruto mientras comenzaba a intentar abrir la puerta a la fuerza. Annabeth también lo intentó antes de gruñir de frustración. El golpe había doblado los marcos de las puertas y las había dejado cerradas. Al menos las ventanas eran bastante grandes. ¿Algo roto?, preguntó Naruto. No, por lo que sé. ¿Y tú?, respondió ella. No, pero me mordí la maldita lengua, gruñó antes de escupir un globo de sangre roja brillante sobre el tablero. Siempre odio eso. Tendremos que salir por las ventanas. Vamos, dijo Annabeth mientras comenzaba a levantarse con un gemido de dolor y a empujar los restos de la ventana para salir. Naruto hizo lo mismo de costado antes de caer sin gracia al suelo fangoso con un suave gemido. Más tarde iba a estar increíblemente adolorido. Naruto, ¿estás bien?, gritó Annabeth desde su lado del auto mientras se ponía de pie y sacaba sus mochilas. Sí, sí. Solo estoy recuperando el aliento, dijo mientras se ponía de pie. Mientras lo hacía, vio el lado derecho de su cabeza en el espejo retrovisor del lado del pasajero, que estaba sorprendentemente intacto. Parecía como si un gato increíblemente feroz le hubiera destrozado una parte de la frente y la mejilla. Además, picaba como una perra. «Aún conservas tu belleza», dijo Annabeth mientras se acercaba por detrás y le entregaba su equipo. ¿Sí? ¿Aún crees que soy bonito?, bromeó, solo para recibir un ligero puñetazo en el pecho de ella. Por desgracia, el puño de ella se clavó en el lugar exacto en el que el cinturón de seguridad había intentado atravesarlo un momento antes. Se dobló y tuvo que apoyarse contra el coche ante el repentino dolor que sacudió su cuerpo. «Oh, dioses. Lo siento mucho, no estaba pensando», dijo Annabeth, recibiendo un gruñido de reconocimiento de su parte. «Está bien, solo sea amable conmigo, por favor». Se rió suavemente mientras se frotaba tiernamente el pecho. «Bien», murmuró Annabeth todavía avergonzada por lo que había hecho. «¿Qué era eso? ¿Una minivan?», preguntó Naruto. «Sí, vamos a echarle un vistazo. Está en medio de la calle», dijo Annabeth.
Naruto asintió y sacó su espada por si acaso. La pareja de semidioses se acercó con precaución a la minivan que había provocado el accidente. Como si el entorno no fuera lo suficientemente espeluznante, el auto abandonado definitivamente tenía sus instintos de supervivencia en alerta máxima. Al acercarse sigilosamente, ambos se dieron cuenta rápidamente de que no había nada de qué preocuparse de inmediato. Inmediatamente era la palabra clave. Las puertas de la camioneta habían sido destrozadas por algo y habían quedado colgando a un lado. El interior también estaba cubierto de sangre seca. Así que definitivamente estás en territorio de monstruos, comentó Naruto mientras golpeaba con su bota una zapatilla de tenis en el suelo. Parecía un zapato de niña para alguien de la mitad de su edad. Probablemente algún pobre semidios y su familia, dijo Annabeth frunciendo el ceño. Al menos tenemos un rastro, dijo Naruto, levantando su espada para señalar un hueco entre unos árboles grandes. En una rama baja se encontraban los restos de un juguete infantil. Mierda, dijo Annabeth, sabiendo que era demasiado tarde para las pobres personas atrapadas por su monstruo anteriormente. Haremos que valga la pena, dijo Naruto con determinación en su voz. Annabeth asintió y comenzaron a caminar hacia el bosque. Parecía que habían estado caminando durante horas, el tiempo suficiente para que la adrenalina se les pasara y se detuvieran un momento para curar sus heridas, al menos de manera temporal. Naruto estaba un poco preocupado por el corte en la frente de Annabeth, pero la chica le resopló y sacó una botella de pegamento instantáneo y un rollo de cinta. A ella no le pareció tan gracioso después de que él se echara a reír al ver una sola tira de cinta adhesiva en su frente. Después de amenazar con darle otro puñetazo en el pecho, Naruto se había callado sabiamente y la pareja se había puesto en camino una vez más. Poco a poco, el bosque fue mostrando otros signos de vida más allá de los animales habituales que lo habitaban. Restos de vehículos aquí y allá o piezas de muebles viejos sobresalían de la espesa maleza en lugares aleatorios. Finalmente, la pareja llegó a los restos oxidados de una valla de alambre de espino rematada con un alambre de púas desgastado. Más allá había un viejo edificio achaparrado, cubierto de enredaderas y otras plantas. Delgadas columnas de humo subían por un agujero en el techo que una vez había sido un tragaluz en el garaje. Un viejo taller de carrocería, comentó Naruto mientras señalaba el cartel casi oxidado que colgaba frente al edificio. Tommy's Body Shop, leyó Annabeth antes de encogerse de hombros. No es muy creativo, pero transmite la idea. Supongo que estos viejos coches y chatarra forman parte de un antiguo depósito de chatarra. ¿Quién sabe? Pero estoy bastante seguro de que nuestro amigo monstruo está usando la antigua casa de Tommy como un lugar para quedarse, dijo Naruto mientras señalaba el auto destrozado que claramente había sido forzado a salir del camino de las puertas del garaje rotas. Lo suficientemente grande como para no solo arrancarle las puertas a un auto, sino también empujarlo para que no estorbe. Esto será divertido, gimió Annabeth al pensar en lo que tendrían que enfrentar. ¿Cíclope?, preguntó Naruto. Es lo más probable, pero prepárate para cualquier cosa. Deberías moverte hacia el otro lado y entraremos por ambos lados, respondió Annabeth. Tú eres el jefe, dijo Naruto con un saludo fingido antes de deslizarse a lo largo de la vieja valla. Incluso desde allí podía percibir el horrible olor del monstruo y sus víctimas. También podía oírlo respirar y arrastrarse dentro del viejo y destartalado taller de coches. Parecía grande. No tan grande como algunos de los monstruos que había encontrado durante las guerras con los titanes y los gigantes, pero aún así lo suficiente como para resultar intimidante. Una vez que estuvo en posición, se quitó la mochila y sacó su linterna. La encendió y apagó 3 veces en dirección a la posición de Annabeth. Recibió un mensaje de respuesta de 3 destellos de su propia linterna. Era hora de moverse. Con cuidado de no hacer demasiado ruido, Naruto levantó los alambres sueltos de la cerca lo suficiente para poder pasar por debajo. Frunció el ceño un poco porque estaba cubierto de barro. Como si la sangre y los moretones no fueran lo suficientemente malos. Tal vez fuera su herencia afrodita, pero odiaba ser tan sucio. Sin embargo, era algo inevitable en la mayoría de las misiones. Se puso de pie y cruzó el espacio que había entre la valla y los restos del viejo coche destrozado que habían empujado para apartarlo del camino. El monstruo que había dentro parecía contento con lo que estaba haciendo, hasta que inhaló profundamente el aire y soltó un bufido bestial. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no tuvo tiempo ni siquiera de gritarle a Annabeth que el monstruo los había olido antes de estrellar su cuerpo contra el delgado metal de la puerta del garaje. El monstruo se abrió paso con facilidad y entró a toda velocidad en el claro vacío que alguna vez había sido un pequeño estacionamiento.
Levantó la cabeza y soltó un grito profundo y estridente pidiendo sangre que lastimó los oídos de Naruto. Luego, lentamente, se dio la vuelta para enfrentarlo. El Minotauro murmuró con un poco de miedo antes de solidificar su resolución y ajustar su postura. Iba a ser una pelea difícil. El monstruo soltó otro grito de batalla antes de lanzarse hacia adelante como una avalancha de furia y odio. Naruto, lo suficientemente inteligente como para no intentar dominar a un toro literalmente furioso, apenas logró esquivarlo cuando el monstruo se estrelló contra el viejo auto averiado. Poniéndose de pie nuevamente justo cuando el trueno del impacto se calmó, Naruto se estremeció por el sonido del metal chirriando mientras la bestia trabajaba para liberar sus cuernos del cadáver del vehículo que acababa de empalar. Sabiendo que no había mejor oportunidad que ese momento, Naruto avanzó con su espada en alto y lista. Golpeó con la espada la piel del toro en la parte baja de la espalda, pero la hoja no se hundió mucho en su carne. Era un monstruo increíblemente resistente, pero Naruto aún no había terminado. Levantó la espada de un tirón, desgarrando la carne de su oponente e intentando abrirle una herida más grande en la espalda. A Naruto no le gustó eso y le dio una patada que le clavó una gigantesca pata en el estómago y lo lanzó hacia atrás para que se deslizara por el suelo sucio y rodara hasta un charco de agua sucia y aceitosa. Jadeó en busca de aire y escupió agua pútrida de su boca mientras intentaba recuperar el equilibrio solo para ver cómo Annabeth saltaba del techo del viejo edificio y obligaba al monstruo a bajar la cabeza, hundiendo sus cuernos más profundamente en el auto. «Mátalo antes de que se libere», ordenó mientras clavaba una daga en la garganta del monstruo y cortaba de un lado a otro con violencia. Naruto no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se puso de pie con dificultad y no se molestó en buscar su espada. En lugar de eso, sacó sus cuchillos y se lanzó de nuevo a la batalla. Dando un salto, clavó ambos cuchillos profundamente en la espalda del Minotauro y comenzó a tirar rápidamente de ellos hacia atrás y hacia atrás antes de volver a clavarlos en la piel ensangrentada del monstruo. La bestia soltó un rugido de dolor, pero ni Annabeth ni Naruto pensaron dos veces en ello mientras atacaban a su enemigo. Sin embargo, no fue suficiente. Lentamente, pero con seguridad, la bestia estaba logrando liberarse. «Necesitamos algo más», comenzó a decir Naruto antes de ver a Annabeth meter la mano en la cintura de sus pantalones y sacar una pistola de entre todas las cosas. «¿Qué?», preguntó sorprendido, pero Annabeth no respondió. En lugar de eso, apuntó el cañón hacia el costado de la cabeza del monstruo, justo donde estaban sus ojos, y apretó el gatillo. Pero no se detuvo de un solo disparo. Disparó y disparó y disparó hasta que la corredera se bloqueó y la enorme bestia se derrumbó debajo de ella y comenzó a desintegrarse rápidamente en polvo dorado. «Joder, ¿qué?», preguntó de nuevo. «Balas de bronce celestiales. Ya es hora de que nos pongamos al día con los tiempos modernos. ¿Por qué no empezaste con él?». «Además, necesito uno», respondió Naruto mientras guardaba sus cuchillos y recogía su espada. «Es una especie de último recurso. Las balas son difíciles de fabricar, pero un minotauro con espacio para correr es un problema aún mayor», dijo Annabeth mientras guardaba sus armas y recogía el cuerno que era su trofeo. «Sí. Al menos está muerto». «Misión cumplida», dijo Naruto con un suspiro. «Ahora viene el camino a casa», dijo Annabeth. Ambos gruñeron. Eso les llevaría una eternidad. Además, estaban sucios y necesitaban algo de tiempo para recuperarse. Vi un motel antes de salir de la autopista. Probablemente podría llegar allí caminando en 1 o 2 horas. Una ducha y una cama para pasar la noche. «Me parece bien. Guía el camino, Naruto», ordenó Annabeth. La pareja cogió sus mochilas y emprendió de nuevo el camino, ahora a pie y doloridos por el duro trato del coche y del Minotauro. Les tomó casi 2 horas llegar al motel y al menos otra media hora para descubrir la mejor forma de levantar la llave de una habitación sin alertar al personal de que estaban allí. Para entonces, el sol ya estaba lo suficientemente bajo como para que el cielo se tiñera de los tonos rosados y anaranjados del atardecer y se extendieran sombras alargadas por todas partes. Sin embargo, en la habitación 2B, todo estaba agradable y luminoso. Annabeth había tenido la amabilidad de permitirle a Naruto tomar la primera ducha. Era mucho más sucio que los dos. Además de un poco de sangre y barro, Annabeth estaba un poco sudada por la pelea y la caminata de regreso a la ciudad. Mientras él se duchaba, ella decidió curar también algunas de sus peores heridas. El pegamento instantáneo se estaba adhiriendo perfectamente al pequeño corte que tenía en la frente, pero el moretón morado que lo rodeaba era molesto.
Afortunadamente, la ambrosía que ella y Naruto habían traído ya estaba haciendo su magia y podía sentir que las heridas que cubrían su cuerpo se estaban curando rápidamente por sí solas. Aún así, era mejor revisarlos para asegurarse de que se estaban curando adecuadamente. Con eso, y el hecho de que Naruto todavía estaba en el baño, Annabeth se quitó la camisa y la arrojó al suelo antes de desabrochar su sujetador y dejarlo caer junto a él. La chica rubia no pudo evitar la mueca que se le hizo cuando vio el color negro y azul que había tomado su vientre y su pecho. Ya se estaba desvaneciendo como si nada hubiera pasado, una vez más gracias a la ambrosía que habían traído. Sin embargo, le recordé lo mal que podrían haber ido las cosas. Tendrían que empezar a hacer inspecciones de seguridad un poco más exhaustivas de los vehículos. La falta de bolsas de aire había sido terriblemente dolorosa. Con suavidad, sus manos se movieron hacia arriba para frotar la piel sensible y magullada de su pecho. Afortunadamente, ya no le dolía, pero todavía se sentía un poco extraño. Fue agradable lograr que la sangre circulara mejor para que sus senos no se sintieran tan entumecidos después de la terrible experiencia. De todas las escenas que Naruto esperaba encontrar al salir del baño, Annabeth acariciándose los pechos frente a él y un espejo no era una de ellas. Annabeth se recostó sobre su cuerpo más grande con la cabeza sobre su pecho. Naruto le pasó una mano por el cabello con suavidad mientras ella le daba pequeños besos en el pecho. La pareja permaneció así por un rato, disfrutando del calor del cuerpo del otro. Poco a poco, Naruto se dio cuenta de algo que lo hizo reír y Annabeth lo miró con curiosidad. En casa entiendo todo eso. Todos los comentarios de nuestros hermanos y hermanas. Sabes que si me hubieras dicho algo, esto podría haber sucedido antes, explicó Naruto antes de encogerse ligeramente ante la mirada fulminante que ella le dirigió. Si quieres que vuelva a suceder y pronto, no debes decirles nada, ordenó. No, así es ahora, dijo Naruto con confianza antes de darle una palmada en el trasero y levantarla un poco para comenzar a besarla nuevamente. Ya estaba endureciéndose de nuevo y listo para otra ronda. Y eso es todo. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Agradecemos a Gamagiro por encargarla. Me centraré un poco en mis actualizaciones, así que espérenlo con ansias si les interesa. De todos modos, hasta la próxima.